Vamos a realizar unos cuantos trazos sueltos. Atención, estamos jugando con el pincel y el color. No buscamos formas concretas de momento. Así, exactamente. De esta manera iremos descubriendo la técnica. Se trata de ir dominándola poco a poco. Sigamos probando. Con el pincel de punta. Los trazos son muy finos. Hagamos unos cuantos más. Si queremos un trazo más ancho, ejerceremos más presión. Veamos cómo la pintura lógicamente se gasta antes. Cada vez que se gasta el color del pincel, tenemos que tomar color de la paleta. Animaos a probar con diferentes cargas de agua. Según la transparencia que queráis conseguir, tendréis que ir variando. Este trazo, por ejemplo, está muy cargado de agua. Es más transparente. Y este otro es más denso porque hemos cargado el pincel con menos agua. Esta es una de las bases técnicas de la acuarela. Mojar el pincel en agua limpia y aplicarlo sobre un trazo ya pintado, sin esperar a que se seque. ¿Veis? El color se dispersa y el tono gana en transparencia. Esto se llama mojar el trazo. Muy bien. Practicamos un poco más. Vamos a probar con un círculo. Nos servirá para ir educando el trazo. Empezamos dibujando a lápiz, pero cuidado, sin presionar. Luego repasaremos el lápiz con el pincel y como el trazo puede ser muy transparente, no podremos ocultar el lápiz si es muy fuerte. Tenedlo en cuenta. Así está bien. Bueno, ahora con el pincel mojado tomamos color y lo aplicamos sobre el círculo suavemente. Sin levantarlo del papel. Si presionamos mucho se puede deformar la línea. Si la pintura se acaba antes de finalizar el trazo, podemos continuarlo siempre que se haga antes de que éste se seque. Mirad, si mojamos solamente la punta del pincel, creamos una mancha muy pequeña. Con el pincel pueden realizarse muchos tipos de trazos diferentes, según la presión que se ejerza sobre el papel y según la carga de pintura que tenga. Mirad ahora en cambio. Si queremos más grosor, no nos bastará con hacer presión. Tendremos que extender la pintura con el mechón del pincel. No nos cansemos de ensayar. Merece la pena. ¿Que hemos acabado de practicar? Entonces limpiamos el pincel. Aseguraos que está seco, ¿vale? De lo contrario, las raíces pueden pudrirse y el pelo empezar a caerse. Y lo dejamos con el mechón boca arriba. Acabamos de realizar nuestros primeros pasos en la acuarela. Con un solo color podemos ir consiguiendo trazos sueltos sin obsesionarnos con querer crear una forma concreta. Lo importante es educar el trazo y ver cómo actúa el pincel con diferentes cargas de agua y pintura. Si se moja el pincel con agua limpia y se aplica sobre un trazo ya pintado antes de que se seque su color, este se puede estirar. Mientras el color permanezca húmedo, cada vez que se haga una nueva pincelada al lado del trazo, parte del mismo pasará a la parte recién humedecida. El color se dispersa dentro de la mancha de agua y al mismo tiempo se vuelve mucho más transparente. Este efecto, que ahora parece muy simple, será más adelante una de las bases técnicas de la acuarela. Esta es la clave, repetir los ejercicios básicos. Vamos a practicar la acuarela con este bonito paisaje. Más entretenido que los trazos sueltos, ¿verdad? Ya veréis cómo solo nos hacen falta unas líneas para completarlo. Vamos a empezar con la línea que dibuja las montañas. Suele ser lo primero que nos llama la atención. Seguimos añadiendo líneas para ir creando los diferentes planos. Para el camino nos bastarán unas simples líneas curvas.
En estas primeras pruebas no importa si el resultado no se acerca al modelo. De momento, solo estamos practicando la realización de trazos. Este es el paisaje escogido como modelo y el resultado que queremos conseguir. Mojamos el pincel en el color que hayamos preparado. Esta vez, escogemos el tierra-sombra y trazamos la línea de las montañas. Iniciamos el trazo con una pincelada muy fina porque el pincel está muy cargado de pintura, pero como se va agotando progresivamente, poco a poco deberemos presionar más. Cargamos de nuevo el pincel y pintamos un trazo serpenteante. Nos servirá como esquema para las montañas del fondo. Muy bien, ya veis que es tan solo una línea. Volvemos a cargar el pincel en la paleta. Si se ha agotado el color, debemos realizar una nueva aguada con otra pequeña pincelada de acuarela. Este ejercicio es fantástico para irle cogiendo el truco a los trazos y las cargas de agua. Atención, ahora vamos a mojar el pincel, pero solo con agua, y lo pasamos por la parte inferior del trazo que dibuja la montaña del fondo. Podemos observar que el color se expande muy fácilmente cuando entra en contacto con la zona humedecida. Donde no exista humedad, el color no penetrará fácilmente y habrá que pincelarlo, es decir, trabajarlo con pincel, para poder lograr la forma que queramos. Con el pincel húmedo tomamos color sin aguar, atención, y removemos bien la mezcla. Como de momento estamos empezando, el modelo es solo orientativo. No es imprescindible que os quede perfecto, ¿de acuerdo? Captemos la serenidad de la naturaleza. Pintamos una curva muy amplia sin levantar el pincel del papel y seguimos aplicando trazos para delimitar. De esta manera. Muy bien. Pintamos la mancha oscura del fondo extendiendo el tono, que será algo más oscuro, ya que apenas contiene agua. Es un buen momento para ir ensayando y probando con el pincel, independientemente del resultado que consigamos. Vamos a trabajar entre las dos líneas curvas. Cambiamos a un tono más claro, ¿de acuerdo? Desde la zona superior pintamos sucesivos trazos horizontales, primero muy pequeños y más largos según vamos descendiendo. Unas cuantas pinceladas más para acabar, ¿de acuerdo? Algunas en forma de punto en la zona blanca. Y algunas más a ambos lados de la mancha central del camino. Cuando apenas queda color en el pincel
deja un rastro muy característico. La zona intermedia la pintamos con pincelada ancha, ya veis. Podemos jugar con distintas aguadas y densidades. Pensemos siempre que cuando se realizan pinceladas muy juntas y éstas se encuentran frescas, al entrar en contacto se funden debido a la humedad que favorece el transporte de la pintura. Vamos a la parte derecha. Con tan solo unas pinceladas sueltas, somos capaces de representar unos árboles que ayudan al conjunto. Como veis, utilizamos un tono oscuro para resaltarlo sobre el fondo. Como de momento estamos empezando, el modelo es solo orientativo. No os desaniméis si no os queda como a mí. Esta tonalidad clara completa perfectamente la parte inferior, la que queda en primer término, aún por trabajar. Pintemos libremente. Soltemos el pincel. Bueno, en este ejercicio hemos realizado una serie de trazos, pero practicando con un paisaje, que siempre resulta más satisfactorio que los trazos sueltos. Se trata de ir cogiendo soltura con el pincel y los diversos materiales. Repasemos un poco todo lo aprendido en esta unidad básica sobre la acuarela. Hemos aprendido el concepto de aguada, técnica de la acuarela que utiliza un solo color. Ya sabéis, a más agua, mayor transparencia. ¿Cómo podemos expandir un color? Muy sencillo, aplicando el pincel húmedo sobre el trazo fresco ya pintado. Para conseguir diferentes grosores podemos ir jugando con la carga de pintura y la presión sobre el papel. Hasta aquí los primeros pasos de la acuarela. No necesitáis mucho tiempo para realizar unos cuantos trazos sueltos y sin embargo son básicos para futuras lecciones. Nos esperan ejercicios apasionantes sobre cómo crear esas atmósferas especiales que solo se consiguen con la acuarela. Cuando completéis el curso, sabréis aplicar veladuras, dominaréis las tonalidades y las sombras junto a una perfecta apertura de blancos. La acuarela os fascinará. Ningún otro medio aportará tanta transparencia a vuestras obras. No os perdáis la próxima unidad sobre este medio.